Comenzando con lo que conocemos como el mundo de las técnicas descriptivas en minería de datos, comenzaremos con lo que se conoce con el nombre de análisis exploratorio de los datos. Esto es algo bastante genérico que abarca todo lo que tiene que ver con el preprocesamiento y abordaje inicial de los datos para tener una mejor idea de cómo se comportan, qué características tienen, qué tipo de aplicaciones, operaciones podemos hacer con ellos. Este tipo de técnicas muchas veces requieren una cantidad muy grande de tiempo porque requieren poder estudiar minuciosamente cada una de las variables, las relaciones entre ellas, pero de ellas también podemos extraer muchas veces ciertos patrones básicos que se pueden estudiar. Posteriormente, veremos algunos ejemplos de cómo hacer el análisis exploratorio de los datos sobre un conjunto de datos tomados de ejemplo. Hoy hablaremos sobre el análisis exploratorio de datos. Aquí tenemos una breve agenda sobre lo que estaremos cubriendo en la clase de hoy, pasando desde los objetivos, definiciones, las etapas del análisis exploratorio de datos, qué es la preparación de los datos y cómo se trabajan algunos enfoques que se realizan en este tipo de análisis, como un análisis estadístico unidimensional de los datos, un estudio de normalidad, el análisis estadísticos bidimensionales, cómo se tratan los datos atípicos, cómo se identifican los datos atípicos, o también conocidos como outliers, o cómo tratamos con los datos ausentes. El análisis exploratorio de los datos es un conjunto de procedimientos que tienen por objetivo presentar masas de datos por medio de tablas, gráficos, medidas de resumen, etc. De acuerdo a esto, el análisis exploratorio de datos es la primera etapa a desarrollar en cualquier análisis de información basado en datos. En la opinión de muchos expertos, esta tarea representa o requiere una inversión de cerca del 80% del tiempo que se dedica a un proyecto de análisis de datos. Por eso es que es tan importante entender cómo aplicarla, cómo funciona, cuáles son sus objetivos y cómo es la mejor forma de hacerlo. Veamos algunas interrogantes que se nos pueden presentar sobre cualquier conjunto de datos con los que vayamos a trabajar. ¿Qué buscamos? ¿Existe algún tipo de estructura? ¿Normalidad, multimodalidad, simetría, agrupaciones, homoscedasticidad en los datos que vamos a analizar? ¿Existe algún sesgo en estos datos? Hay errores de codificación. Esto es un problema muy común cuando trabajamos con levantamiento de información de datos en proyectos reales. ¿Cómo se sintetiza o presenta la información contenida en un conjunto de datos? ¿Cómo transmitimos estos datos? Las representaciones gráficas son un elemento importantísimo a la hora de transmitir una información basada en el análisis de datos. ¿Existen datos atípicos, outliers? ¿Cuáles son o cómo tratarlos? ¿Hay datos ausentes? ¿Tienen algún patrón sistemático? Y si es así, ¿cómo se tratan? Veamos entonces lo que es el análisis exploratorio de los datos. El análisis exploratorio de datos, o sus siglas AED, es un conjunto de técnicas estadísticas cuya finalidad es conseguir un entendimiento básico de los datos y de las relaciones existentes entre las variables analizadas. Para conseguir este objetivo, el análisis exploratorio proporciona métodos sistemáticos sencillos para organizar y preparar los datos, detectar fallos en el diseño y recogida de los mismos, tratamiento y evaluación de los datos ausentes, identificación de los datos atípicos o los outliers y comprobación de supuestos subyacentes en la mayor parte de las técnicas multivariantes, la normalidad, la linealidad, la homoscedasticidad, etc. El examen previo de los datos es un paso necesario para llevar tiempo y que habitualmente se descuida por parte de los analistas. Las tareas implícitas en dicho examen pueden parecer insignificantes y sin consecuencias a primera vista, pero son una parte esencial de cualquier análisis estadístico o cualquier análisis de minería. ¿Cuáles son las etapas del análisis exploratorio? Para realizar un análisis exploratorio conviene seguir las siguientes etapas. Primero, preparar los datos para hacerlos accesibles a cualquier técnica estadística. Ya veremos que la mayor parte de las técnicas estadísticas asumen ciertas condiciones que no están presentes en la mayoría
de la forma de presentar los datos, por tanto tenemos que preprocesarlos de alguna manera. Segundo, realizar un examen gráfico de la naturaleza de las variables individualmente y analizar un análisis descriptivo numérico que permita cuantificar algunos aspectos gráficos de los datos. Aspectos gráficos como por ejemplo en dónde están centrados los datos, qué tanta dispersión tienen, etc. Realizar un examen gráfico de las relaciones entre las variables analizadas y un análisis descriptivo numérico que cuantifique el grado de interrelación existente entre ellas. Veremos que herramientas como el índice de correlación son muy importantes para poder cuantificar este tipo de relaciones. 4. Evaluar, si fuera necesario, algunos supuestos básicos subyacentes a algunas técnicas estadísticas, como por ejemplo la normalidad, la linealidad, la homocedasticidad, etc. Identificar los posibles casos atípicos, outliers, y evaluar el impacto potencial que pueden ejercer en el análisis estadístico posterior. Es muy importante este tipo de análisis porque el no hacerlos, o al menos no tomarlos en cuenta, puede conllevar a resultados muy distintos dependiendo de cómo se analicen o estudien estos datos. Y por último, evaluar, si fuera necesario, el impacto potencial que puedan tener los datos ausentes sobre la representatividad de los datos analizados. El primer caso, en un análisis exploratorio de datos, es hacer accesibles los datos a cualquier técnica estadística. Esto conlleva a la selección del método de entrada. Es decir, cómo vamos a incorporar los datos, cómo vamos a importar los datos. Una codificación de los datos, así como la selección de un paquete estadístico adecuado para procesarlos. Los paquetes estadísticos son conjuntos de programas que implementan diversas técnicas estadísticas o de procesamiento de datos en un entorno común. Algunos de los más utilizados son R, SAS, SPSS, Statistica, Stata, Minitab, MATLAB, etc. Como ya hemos visto, en la mayoría, si no todos los tutoriales que veremos en este curso, en este diplomado, serán realizados con el lenguaje R. Una vez organizados los datos, el segundo paso en un análisis exploratorio consiste en realizar un análisis estadístico, gráfico y numérico de las variables del problema con el fin de tener una idea inicial de la información contenida en el conjunto de datos, así como detectar la existencia de posibles errores de codificación. El tipo de análisis a realizar depende de las características de la naturaleza y la escala de medida de la variable analizada. Veamos a continuación una tabla donde se sugieren algunas representaciones gráficas y resúmenes descriptivos numéricos aconsejables dependiendo del tipo de variable a analizar. En dicha tabla se sobreentiende que las escalas más informativas pueden utilizar las medidas numéricas y representaciones gráficas de las escalas menos informativas. Veamos. Tenemos, por ejemplo, para variables de tipo nominal, podemos utilizar representaciones gráficas como diagramas de barra, de líneas o sectores. Una medida de tendencia central adecuada puede ser la moda, dado que no podemos hacer cálculos matemáticos sobre datos nominales y no hay forma de analizar medidas de dispersión. Cuando estamos trabajando con datos ordinales, es posible representarlos gráficamente a través de gráficos de caja, como los box plot. Podemos utilizar la mediana como medida de tendencia central y el rango intercuartil para representar la dispersión de los datos. Cuando hablamos de intervalos de datos, ya sean enteros o continuos, podemos entonces trabajar con representaciones gráficas como histogramas, polígonos de frecuencia. En sus medidas de tendencia central podemos utilizar la media y para medidas de dispersión la desviación típica o la desviación estándar. Muchos métodos estadísticos se basan en la hipótesis de normalidad de la variable objetivo de estudio. De hecho, si la falta de normalidad de la variable es suficientemente fuerte, muchos contrastes o pruebas de hipótesis utilizados en los análisis estadísticos inferenciales no son válidos. Incluso aunque las muestras que tengamos sean grandes y éstas tiendan a disminuir los efectos perniciosos de la no normalidad,
el investigador debería evaluar la normalidad en todas las variables incluidas en el análisis. Ya veremos que muchas técnicas estadísticas como la regresión lineal y algunas pruebas de hipótesis suponen que los datos se comportan de manera normal. La normal es una distribución de probabilidad que, como muchos saben, se genera o se produce a partir de un modelo generador o una modelo generatriz conocido también como el teorema central del límite o teorema del límite central. Existen varios métodos para evaluar la normalidad en un conjunto de datos que se pueden dividir en dos grupos. Están los métodos gráficos por una parte y los métodos numéricos o de contraste de hipótesis por otra. El siguiente paso consiste en analizar la existencia de posibles relaciones entre las variables. Ya estamos hablando entonces de relaciones de análisis estadístico bidimensional. ¿Por qué llamamos bidimensional? Porque normalmente tomamos cada par de posibles variables contenidas dentro de nuestros datos para estudiar la relación que pueda existir entre ellos. Dicho estudio puede realizarse desde la óptica bidimensional o multidimensional. Sin embargo, el análisis multidimensional está mucho más vinculado con técnicas multivariantes que veremos más adelante. Este último podría llevarse a cabo con estas técnicas. Las tres situaciones generales que se pueden presentar en este caso son las siguientes, donde ambas variables son cualitativas, donde ambas variables son cuantitativas o cuando tenemos una variable cualitativa y la otra es cuantitativa. Recordemos que un análisis bidimensional sobre un conjunto de datos nuevos, digamos con los que estamos comenzando a trabajar, debe realizarse con cada par de variables del conjunto de datos. Aquí tenemos una representación, digamos, esquemática de algunas técnicas multivariantes con las cuales podemos trabajar. Están desde las técnicas o métodos que suponen una dependencia. Por ejemplo, en una regresión lineal, uno intenta construir un modelo lineal, es decir, y igual a x más b, en donde tenemos una variable independiente, que es la x, y una variable dependiente. Cuando tenemos este tipo de situaciones, hablamos que estas técnicas son métodos de dependencia. Por otro lado, existen técnicas en las cuales no hay una dependencia directa de una variable con respecto a la otra, sino que la dependencia es en ambas direcciones, es decir, las variables son interdependientes. Veamos que en el caso de métodos de dependencia tenemos métodos de dependencia métrica o no métrica. Dentro de la dependencia métrica tenemos el análisis de regresión, el análisis de supervivencia, la ANOVA, la correlación canónica. En los no métricos tenemos el análisis discriminante, la regresión logística o el análisis conjoint. En los métodos de interdependencia tenemos entonces dos clasificaciones, donde tenemos datos métricos y datos no métricos. Cuando los datos son métricos, numéricos, tenemos herramientas o técnicas como el análisis de componentes principales, el análisis factorial, la escalamiento multidimensional o los análisis de clúster, también conocidos como análisis de agrupamiento o búsqueda de conglomerados. Muchos de estos también basados en técnicas aglomerativas. Dentro de las técnicas con datos no métricos tenemos los análisis de correspondencia, los modelos log lineales, los escalamientos multidimensionales y otros tipos de análisis de clúster. Por último, también tenemos análisis estructurales, en donde podemos modelar nuestros datos a través de estructuras matemáticas conocidas como grafos, y del análisis estructural de estos grafos basados en análisis de grafos podemos conseguir información muy importante relacionada con la interdependencia de los datos, con la relación que hay entre los datos, consiguiendo agrupamientos, comunidades, etcétera, etcétera. Veamos el tema de los datos atípicos. Los datos atípicos son observaciones con características diferentes a las demás. Este tipo de casos no pueden ser caracterizados categóricamente como beneficiosos o malignos o problemáticos, sino que deben ser contemplados en el contexto del análisis y debe evaluarse el tipo de información que pueden proporcionar. Los datos atípicos uno suele considerar que deben ser eliminados de los conjuntos de datos, pero no necesariamente es así. Su principal problema radica en que son elementos que pueden no ser representativos de la población, pudiendo distorsionar seriamente el comportamiento de los contrastes estadísticos. Recordemos que muchos procedimientos matemáticos que se realizan sobre datos se basan en cálculo de promedios, y los promedios
son valores que se pueden ver muy negativamente afectados por la presencia de datos atípicos. Por otra parte, aunque diferentes a la mayor parte de la muestra, pueden que sean indicativos de alguna característica o segmento válido de la población, es decir, que no están mal, simplemente son distintos a los demás y por consiguiente una señal de falta de representatividad de la muestra. Cuando tenemos datos atípicos que después de un estudio profundo podemos concluir que se tratan de datos correctos, entonces podemos estar frente a una situación en la cual tengamos una falta de representatividad de nuestros datos, es decir, existen ciertas características de la población que no están bien representados porque los contienen solamente un escaso conjunto de observaciones. En este caso, es posible que se estén presentando dos situaciones distintas. O tomamos mal la muestra y necesitamos muestrear de nuevo o tomar una mayor cantidad de observaciones, o esta característica de la población pertenece a un subconjunto muy pequeño, con lo cual suelen estar mal representados. En este tipo de situaciones valdría la pena estudiar con mucho más detalle este tipo de subconjuntos o de realizar muestreos diferentes, como por ejemplo estratificados. Los casos atípicos que surgen de un error de procedimiento, tales como una entrada de datos o un error de codificación, estos datos atípicos deben subsanarse en el filtrado de los datos y no se puede o no deberían eliminarse del análisis o recodificarse como datos ausentes. La observación que ocurre como consecuencia de un acontecimiento extraordinario, veamos los tipos de datos atípicos. Son observaciones que ocurren como consecuencia de un acontecimiento extraordinario. En este caso, el dato atípico no representa ningún segmento válido de la población y puede ser eliminado del análisis. Las observaciones cuyos valores caen dentro del rango de las variables observadas, pero que son únicas en la combinación de valores de dichas variables. Estas observaciones deberían ser retenidas en el análisis, pero estudiando qué influencia ejercen sobre los procesos de estimación de los modelos considerados, es decir, analizando cuál es su influencia al incluirlos dentro de los análisis o cómo afectan los resultados cuando no los incluimos dentro del análisis. Las observaciones extraordinarias para las que el investigador no tiene ninguna explicación, en estos casos lo mejor que puede hacerse es replicar el análisis con y sin dichas observaciones con el fin de analizar su influencia sobre los resultados. Si dichas observaciones son influyentes, el analista debería reportarlo en las conclusiones. Datos atípicos. ¿Cómo se detectan los datos atípicos? La perspectiva univariante es la siguiente: examina la distribución de observaciones para cada variable, seleccionando como datos atípicos aquellos cuyos valores caigan fuera de los rangos de la distribución. Cuando tenemos suficientes datos y trabajamos con información social o relacionada con personas, etc., es posible que pudiera, o economía, es posible que podamos hacer inferencias suponiendo que las distribuciones son normales. Podemos entonces detectar cuáles son los datos que se alejan más allá de 3 desviaciones típicas. Esto sería más o menos lo que pudiéramos considerar como información atípica para una distribución normal. Por ejemplo, la cuestión principal consiste en el establecimiento de un umbral para la designación del dato atípico. Esto se puede hacer gráficamente mediante histogramas o diagramas de caja, o bien numéricamente, haciendo un recálculo, un preprocesamiento de los datos, tipificando la información. Para muestras pequeñas, digamos de 80 o menos observaciones, se sugiere identificar como dato atípico aquellos casos con valores estándar mayores a 2.5, es decir, con distancias mayores a 2.5 desviaciones típicas de la media. Cuando la muestra es grande, las pautas sugieren usar un umbral de 3. Entonces, veamos que asumiendo que la distribución de los datos es normal, podemos tipificar o normalizar nuestras variables para luego comparar los valores que toman dichas variables contra las diferentes desviaciones típicas. Recordemos que el 95% de la población está al menos a 2 desviaciones típicas de la media. Por tanto, utilizar
2.5 o 3, ya estaremos hablando de un porcentaje bastante pequeño de la población. Veamos gráficamente cómo se comporta la distribución normal. ¿Por qué hablamos de la distribución normal? Bueno, recordemos que el mecanismo generatriz de esta distribución de probabilidad, de este comportamiento, supone que el comportamiento normal surge de la suma de muchas variables aleatorias. Esto es lo que fundamentalmente dice el teorema central del límite o teorema del límite central. Este proceso generatriz puede aplicarse a la gran mayoría de las situaciones que se nos presentan en la vida real. A la hora que llegamos, por ejemplo, al trabajo, puede depender de la hora que nos paramos, de cuánto tiempo tardamos en desayunar, de si llevamos a los niños al colegio o no, etc. Es una suma de muchas variables aleatorias. Por eso es que el comportamiento de esa variable aleatoria, que es el momento en que estamos entrando a la oficina, tiene un comportamiento normal. Pues entonces, la normal es un buen modelo para modelar o para estudiar el comportamiento de muchas situaciones, de muchas variables reales. Sin embargo, no se cumple siempre. Ahora, en aquellos casos en los que se cumple, una distribución normal puede ser normalizada, es decir, convertida en una normal 0,1, como la que tenemos acá. Esta línea verde que está aquí corresponde con una normal 0,1. Esta es una normal, la azul, con una mayor desviación estándar. Esta es una normal, la roja, con una menor desviación estándar. Y esta morada es una normal que tiene una media diferente. Entonces veamos que cuando nosotros cualquier normal la convertimos en una normal estándar, entonces podemos garantizar que se cumplen estas proporciones que tenemos acá. La cantidad de observaciones o de población que está a una desviación estándar de la media, que es esto que está acá, está cercano al 70%. Pero cuando nos alejamos a dos desviaciones estándar, tenemos entonces cerca de un 95%. Cuando estamos más allá de tres desviaciones estándar, decimos que es menos del 1% de la población que está en esas condiciones. Entonces, si yo digo que X es una variable aleatoria asociada a un conjunto de datos o con un atributo de una base de datos, una variable dentro de nuestra base de datos, y decimos que sigue una distribución normal con parámetros mu y sigma, mu la media, sigma la desviación estándar, entonces podemos decir que transformando X a través de esta ecuación, X menos su media entre su desviación estándar, conseguimos una variable que sigue una distribución normal 0,1. Al hacer esta transformación sobre cualquier columna de datos, entonces podemos aplicar la técnica que hablamos en la lámina anterior. Los datos ausentes son habituales en el análisis multivariante. Entonces el objetivo del investigador debería ser, primero, determinar las razones que subyacen en el dato ausente, buscando entender el proceso principal de esta ausencia. Para ello, se debe determinar cuál es el proceso de datos ausentes, entendiéndolo como cualquier evento sistemático externo al encuestado o a la fuente de los datos, errores en la introducción de los datos, etc. O acción por parte del encuestado, tales como rehusarse a contestar, contestar de manera equivocada a propósito, etc., que da lugar a ausencia de datos. Se debe analizar si existe algún patrón no aleatorio en dicho proceso que pueda sesgar los resultados obtenidos debido a la pérdida de representatividad de la muestra analizada. Veamos cuáles son los tipos de datos ausentes. Se distinguen dos posibles caracterizaciones o clasificaciones. Por una parte, los datos pueden ser ausentes prescindibles o ausentes no prescindibles. Es decir, si hay un dato muy importante para nuestro análisis, entonces pudiéramos considerarlo no prescindible, mientras que si son datos que pudieran tenerse o no y no afectar negativamente nuestros análisis, entonces son prescindibles. Si los datos ausentes son no prescindibles, entonces conviene analizar el grado de aleatoriedad que está presente en dichos datos. Según esta clasificación, los datos ausentes pueden ser completamente aleatorios, ausentes aleatorios o ausentes no aleatorios. ¿Cómo nos aproximamos al tratamiento de datos ausentes? Si se encuentran procesos de datos ausentes completamente aleatorios o no
aleatorios o no aleatorios, el investigador debería aplicar solo el método diseñado específicamente para este proceso. Si se determina que el proceso de ausencia es completamente aleatorio, pueden utilizarse las siguientes aproximaciones. Por una parte, utilizar solo los datos completos, es decir, esto conviene si el tamaño de la muestra no se reduce demasiado. Otra forma de ver esto, bueno, eliminamos todos los registros que tengan datos ausentes y trabajamos con los que estén completos. La otra aproximación puede ser la supresión de los casos o variables con una alta proporción de datos ausentes. Esta supresión debería basarse en consideraciones teóricas y empíricas. En particular, si algún caso tiene un dato ausente en una variable dependiente, habitualmente excluirlo, puesto que cualquier proceso de imputación puede distorsionar los modelos estimadores o estimados.